3 consejos que le darías a una persona que igual está pasando por este momento de descontrol, de no sé qué movimiento hacer, estoy con problemas digestivos? Mójate Pues... un poco, mójate un poco. Vale, va. ¿Cómo ves tú, tanto a nivel de consulta como en tu trabajo a nivel más funcional, que afecta el sedentarismo, por ejemplo, problemas digestivos, estreñimiento, de regulaciones, puntos clave o qué pasos recomendarías empezar a nivel de ejercicio cuando nunca he hecho ejercicio? Buenas a todas, buenos días chicas. Buenos días. Y bienvenidas a nuestro canal de podcast Vivir desde ya, Dúo Digestivas en YouTube. Antes de nada os pediríamos que si os gusta nuestro contenido y no os queréis perder ningún tipo de episodio ni novedad, nos podáis seguir y os suscribáis a nuestro canal. Al final también nos ayuda, ¿no, Marina? Sí, hemos estado con esto, pero... Y nada, hoy vamos a destinar el capítulo a hablar de cosas que también consideramos que son muy importantes y que en consulta vemos que falta mucha noción de conectar no solo la parte alimentaria, la nutrición y demás, sino también el movimiento, el descanso, todo lo que engloba en ese bienestar general. Entonces vamos a destinar, ¿no?, a darle importancia a estos puntos que creo que durante este año igual no hemos hablado generalmente de esto como tal, potencialmente, así que queríamos destinar este capítulo para hablar de esto. Y ¿quién mejor que Laura? Bienvenida a nuestro podcast. Gracias. Encantadas de tenerte aquí. Y creo que va a ser un episodio muy chulo, que nos vas a explicar muchas cositas y que vamos a poder debatir e indagar sobre muchas cosas. Bueno, si quieres presentarte tú, Laura, Claro. Que al final lo harás mucho mejor que nosotras. Y tanto, bueno, pues yo soy Laura, como bien habéis dicho, y soy dietista integrativa y PNI, y aparte también soy profesora de varias disciplinas de movimiento. Pero bueno, más allá de los títulos, porque a veces también pues mola ir a la raíz, ¿no? Todo esto surge de que siempre he sido una chica muy activa, que me ha apasionado pues saber todo de las cosas, muy curiosa, y realmente la raíz de que me dedique a la salud empieza por mi hermano, porque mi hermano tiene síndrome de Down y siempre ha tenido un problema que ha sido la obesidad, siempre ha convivido con ella. Y realmente el foco y la raíz de todo viene por él, así Wow. que la intención de querer acompañar a personas, y ahora en este momento pues sobre todo mujeres, es por él, y aparte también por algo que vosotras también entenderéis, por problemas digestivos que he tenido y que he convivido con ellos casi toda la vida, así que bueno, es un poco la historia resumida. Y en la parte de movimiento, pues todo empezó por hacer 10 minutos yoga en un momento que estaba estudiando nutrición, estaba trabajando a la vez y no tenía tiempo para nada, pero al menos rascaba esos 10 minutos y ahí me di cuenta que todo está conectado y que con 10 minutos pues se podía hacer muchas cosas. Qué guay. No conocía la historia, me parece, bueno, cuando nace de una historia personal, de una motivación personal, Sí, es que se vive no hay diferente y se fin. acompaña diferente. Total. Sí. De hecho, creo que es de las primeras veces que cuento la raíz Qué profunda chulo. de la historia. Sí, es mi hermano. Qué guay. Creo que son tan chulas las historias que nos llevan Sí. Sí. a los puntos, y creo que detrás de cada pasión o vocación ahí está, o sea, súper chulo y súper interesante. Y un poquito que comentas, ¿no?, esta parte más de nutrición, más de movimiento, un poco en este punto. ¿Cómo, o sea, qué es lo que te hizo no verlas de forma aislada y verlas como una única fusión? Pues primero de todo, cuando experimenté con mi cuerpo, ¿no?, el hecho de poder destinar esa pequeña energía que me quedaba del día de mí misma para llevarla, pues en ese momento fue yoga, pero puedo decir yoga, pilates o la disciplina, pero para mí fue yoga. Y ahí en ese momento yo personalmente pues estaba con muchos problemas digestivos y fue encadenar el movimiento con un poco bajar el sistema nervioso, y ahí pude ver muchos cambios, ¿no?
Por lo tanto, después también de profundizar más en mis estudios y ir más para la branca de integrativa, ¿no? De la PNI, como habéis hecho vosotras, ahí me di cuenta y confirmé que el cuerpo es un todo, que no podemos verlo por habitaciones separadas, no podemos ver el sistema hormonal, el sistema nervioso por otro lado y todo lo que nos pasa en el día por otro, ¿no? Y ahí me di cuenta de las cosas. Y también en un ejemplo muy claro, ¿no? Que parece una tontería y diréis, ¿qué está contando, no? Pero cuando nosotros movemos un brazo, ya el solo hecho de mover un brazo es una comunicación que hay dentro de nuestro sistema para poder hacerlo, ¿no? Pues lo mismo pasa cuando hay una inflamación en nuestro sistema digestivo, hay una inflamación globalizada, hay cualquier cosa en nuestro cuerpo. Iba a ¿no? preguntarte justo ahora, ¿cuáles son como más los ejemplos, los mecanismos que ves más común que explican esta conexión? O sea, ¿qué ejemplos podríamos decir, mira, pues este ejemplo me da más la visión de que hay una conexión entre esto y esto? Claro, en consulta, ¿no? Por Sí, ejemplo. por ejemplo. Sí, pues por ejemplo cuando yo veo muchas mujeres, sobre todo mujeres en tanto consulta como en la parte de movimiento, y lo que se relaciona entre ellas y esos mecanismos, ¿no? que me preguntas es en cómo cuida su sistema nervioso. O sea, al final es un gran sistema que conecta con todos los otros sistemas, por lo tanto se define en una palabra que está súper hablada, ¿no? Que es el estrés, la hormona del cortisol, ¿no? Pero es que básicamente se resume en ello, ¿no? En cómo gestionamos esa forma de vivir, ¿no? Esa manera de vivir, y en cómo nosotras mismas nos conectamos a lo que realmente necesitamos, y muchas veces es volver a lo esencial, ¿no? Por lo tanto, uno de los mecanismos es eso, ¿no? Ver en consulta o en la clase que estoy dando, ostras, esta persona realmente se está dando ese espacio a sí misma para cuidarse y para realmente saber lo que necesita en ese momento, porque somos cíclicas, ¿no? Y hablo como mujeres, ¿no? Pero al final cada uno de nosotros estamos en momentos diferentes y no todos necesitamos lo mismo. Claro. Y al final es lo que decimos nosotras siempre, que al final individualizar hace que el proceso tenga más funcionalidad, ¿no? Claro. Y Laura, para profundizar un poco en estos puntos, ¿cómo sientes o cómo ves tú, tanto a nivel de consulta como en tu trabajo a nivel más funcional, que afecta el sedentarismo a, por ejemplo, problemas digestivos, estreñimiento, de regulaciones, etcétera? Totalmente. Al final, bueno, vivimos en un mundo, ¿no? Que la mayor parte de la población, sin darse cuenta o sin darnos cuenta, yo porque me dedico en gran parte al movimiento, ¿no? Pero no nos damos cuenta que estamos sentados la mayor parte, aunque acabemos el día después yendo a CrossFit y haciendo una hora de CrossFit o haciendo una hora de lo que sea, no dejamos de ser sedentarios, ¿no? Y sí, claro que tiene una relación directa a lo que conlleva nuestro sistema digestivo, ¿no? Porque al final lo que es el movimiento nos hace tener más motilidad intestinal, o sea, esto 100%, y también poder llevar ese riego sanguíneo, ¿no? por todo nuestro cuerpo, y poder que todo el sistema se pueda mover y esté equilibrado. Y tanto, hay una relación bidireccional 100%. O sea, que el movimiento en cierta parte también ayudaría tanto a modular el estrés más a nivel de aquí, ¿no? Sistema nervioso central, Total. como a nivel digestivo por mejorar pues el estreñimiento o hacer que vayas más al baño, mejorar digestiones, ¿no? Totalmente. Y también aquí es algo muy importante que muchas veces nos autoexigimos, ¿no? De que, guau, es que tengo que entrenar, tengo que hacer trabajo de fuerza, porque claro, el músculo, ¿no? Mil cosas, mil información que diariamente estamos absorbiendo, ¿no? Y nos dejamos nos olvidamos, ¿no? de lo que comentaba antes, de volver a lo esencial. Si llevamos una temporada que estamos mil agobiadas, pues quizá puedas empezar por salir a correr, a caminar después de comer, ¿no? Totalmente. Después de, o en un break que tengas en tu trabajo, ¿no? Es que yo siento mucho, y esto lo veo mucho en consulta, que hemos perdido o sea, nos hemos aislado mucho de lo que sentimos con lo que necesitamos. Entonces, al final voy a entrenar porque tengo que ir a entrenar, no desde el disfrute, no desde el
o tengo que comer esto porque tal, no hay, hay una desconexión de lo que siento a lo que necesito tan grande Total. que cuerpo-mente es que van aislados y eso es un error y nos lleva a problemas mayores que vemos muchísimo en consulta, porque al final si mi cuerpo me está hablando y me está diciendo, oye, que Total. por aquí no, y no mi mente, vais a entrenar, ¿no? Hoy, por ejemplo, Marinara me decía, no, tal, que haremos luego, no sé qué, hacemos esto, y digo, mira, es que esta mañana estaba tan cansada que no he Total. podido ir a entrenar. He ido a entrenar, no pasa Claro. nada. Sé que luego me sienta mejor, pues que estaba súper cansada y a ir en otro momento, ¿no? Entonces, Claro, es como es tan importante el escuchar lo que te pide el cuerpo total, y la gente hoy en día con el ritmo frenético que llevamos está súper desconectada. total. ¿Tú crees, Laura, que por ejemplo en tu trabajo, cuando te dedicas, ¿no? Sobre todo a ver a pacientes o incluso a instruir más pues, tema clases de pilates y demás, sientes como que la evolución de la gente va cambiando en cuanto a su movimiento o si hablas, cómo se van priorizando en este punto? Sí, o sea, confirmadísimo que sí, pero es que voy atrás a lo que estabas diciendo justamente hoy, o sea, hace una hora antes de entrar, estaba hablando con mi comunidad online, que ahora estoy haciendo pues todo el proyecto online y acompañando a mujeres pues, a moverse un poquito más en su día a día, y justo les decía, chicas, es que quizá no os habéis podido conectar hoy a un directo, que he hecho un directo a las 7 de la mañana, quizá no has podido conectarte, pero es que no sabéis lo orgullosa que me hace que expreséis que no te has conectado porque necesitabas descansar. O sea, gracias, ya eras el directo, porque has podido observarte hacia adentro que tu sistema, tu cuerpo necesitaba descanso. Y es que eso es la mejor decisión que se puede hacer. Y después ya te moverás, después ya decidirás, ¿no? Pues si ir al gimnasio o quedarte en casa a hacer 10 minutos de pilates o estiramientos, o incluso pues aquel día quizá descansas, ¿no? Pero es que todo empieza por una decisión de realmente conectar, ¿no? Con una misma. La cosa es escucharte y lo que hablamos en el Exacto. evento, escucharte y saber escuchar estas señales, porque si no les haces caso, no sabes conectar con esto, Claro. no serás capaz de tomar decisiones. Total, sí, sí, así es. Y cuando, a cuanto a tu pregunta, ¿no? Yo cuando veo una alumna o alguna paciente que a lo mejor sí queda más estancada, que no me acostuma a pasar, pasa cuando a lo mejor esa persona tiene muchos problemas o bloqueos externos, Claro. Ya pues a nivel más familiar, Total, más a nivel... a mí yo lo pero, veo mucho. pero problemas, o sea, problema de decir, ostras, es que tiene un marronaco, una mochila bastante importante, ¿no? Pero aunque esta persona tenga esa mochila, igualmente tú sientes que avanza porque decide parar. Y si decide parar en ese momento y dejar de moverse en el centro donde estoy o online, como os decía, pues también estará genial. Al final tenemos también que dar alas, ¿no? en esos momentos más críticos, porque sabemos que esa persona quizá en ese momento realmente no puede, pero podrá. Entonces, al final todo parte de ahí, ¿no? Sí. Y muchas veces también me pasa, ¿no? Que hay pacientes o alumnas que de la noche a la mañana o en 5 días notan un cambio increíble, no a nivel físico, que esto es quizá lo último, sino a nivel mental, y decir, ostras, es que vengo aquí, hago la clase y me voy, que ya no pienso en aquello que me pasaba antes, que me estaba bloqueando, ¿no? Para mí ahí es el cambio y esa es la evolución más profunda que puedo yo ver en una paciente o alumna. Y si un paciente decide, pues sí, tengo energía y tengo ganas para hacer algún tipo de movimiento con problemas digestivos, se tiene que adaptar. ¿Qué tipo de movimiento en ese caso se puede plantear como primera opción? Primero de todo, siempre yo pregunto qué tiempo dispone para hacer ese movimiento, porque al final lo que no queremos es llevarle otro estrés, ¿no? Y activar más su sistema nervioso. Por lo tanto, primero, saber acompañar, esto por supuesto, y saber lo que está dispuesto y el tiempo que tiene esa persona. Y después adaptar el movimiento. Al final, siempre digo, hay movimiento para todo el mundo. Sí. O sea, ya desde 5 años que tengas hasta 74 años que tengas. O sea, al final cada uno sabe el momento vital en el que está, es consciente, y si encuentras a alguien que te pueda acompañar y dirigir, adaptar, pues en este caso a un problema digestivo se adapta.
un yoga, por ejemplo, un pilates, más disciplinas más calma, más de escucha hacia adentro. Yo no le diría a alguien que tiene problemas digestivos que se vaya a una disciplina de alta intensidad o que empiece a correr para prepararse una maratón, por ejemplo, porque vas a hacer todo lo contrario a lo realmente es lo que estamos buscando, ¿no? Totalmente. Y a una persona que, por ejemplo, no hace ejercicio, tiene una vida sedentaria, ¿cómo empezarías o qué tipo de movimiento empezarías a decirle? Vale, pues empieza por aquí. Por ejemplo, una persona que nos esté escuchando que, bueno, pues está muy puesta o muy puesto en que quiere empezar como a moverse un poquito más. ¿Qué cositas de alguna manera podemos empezar? Porque de alguna manera a mí me llegan muchas mujeres a consulta. No, es que tengo que hacer fuerza. Le digo, bueno, primero vamos a buscar... Por la longevidad, por el no. Claro, sí, está muy bien y vamos a potenciar ese músculo, pero vamos a hacer primero un cambio a nivel alimentario, que ya aquí podemos trabajar. Empieza a buscar el hueco para ahí pues meter ese ejercicio, pero igual ese hueco ahora pues vete a andar y tal. Entonces, a este tipo de personas, ¿qué puntos clave o qué pasos recomendarías empezar a nivel de ejercicio cuando nunca ha hecho ejercicio? Claro, bueno, primero de todo, algo muy clave, si entra por la parte de nutrición ya se tiene algo muy trabajado, ¿no? Porque al final esa persona ya ha empezado a introducirse en el mundo de bienestar, ¿no? Y realmente pues empezar a mirar para ella misma, ¿no? Yo siempre digo, empieza por salir a caminar y aumentar tu NIT, aumentar tus pasos diarios, ya está, es que al final sal del sedentarismo. O sea, la primera clave, el primer paso es sal del sedentarismo. ¿Y dirías en algún momento concreto del día o da igual? Da igual, porque al final, si esa persona... ¿Le va a mejorar una hora? Sí, no le vas a limitar, mira, porque cuando salga el sol, no los rayos solares... Sí, ok, está genial y es quizás lo ideal que podríamos hacer, pero es que a lo mejor esa persona a las 7 de la mañana tiene 2 hijos, 3, tiene que hacer 1000 cosas y quizás no es un momento ideal para ella, ¿no? Y le va a generar más estrés, seguramente. Totalmente. Así que para esto yo nunca, o intento al menos transmitir que no hay un ideal, sí que recomiendo, ¿no? Pero sobre todo enfocarnos y enfocarme a lo que necesita esa persona para que al final la persona, o sea, la mujer en sí, pues llegue a poder decir por sí misma que, ostras, pues sí, estoy en ese momento y necesito moverme más, ¿no? Claro. Bueno, es que muchas veces es lo que decimos, depende del tipo de movimiento, de ejercicio, para esa persona no es un beneficio, claro, y es un estrés. Sí. Yo sí que es verdad que en temas digestivos, no sé tú, Clau, pero yo intento decir que cuando acaben de comer no se sienten y que ese cuerpo como muy soft se muevan un poquito, saquen ese lavavajillas o den una vuelta a la manzana, saquen al perro a pasear, que no se queden ahí con... ¿sabes? Algo que sea más funcional, algo que... Claro, al final tú en consulta ves, o sea, tenemos el tiempo para entender la rutina de esa persona y ahí está yo creo que el punto clave, que es adaptar a esa persona y darle consejos que sean funcionales para ella. Entonces, al final claramente nosotras podemos decir lo que decías, ¿no? Pues sal a andar cuando salga el sol. Bueno, a ver, estamos hablando de que a mí me haces despertarme a las 5 de la mañana para ir y a mí eso me va a generar más estrés que otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que dice Marina, igual esa persona no tiene tiempo después de comer, pero oye, saca el lavavajillas, recoge esto, haz lo otro, tal. Pequeñas cosas. Y realmente va a pensar, pues mira, mejor igual tiendo la ropa y la pongo aquí y lo voy a hacer después de comer porque oye, y esa persona lo va a hacer como, va a tener un aliciente para hacer eso. Entonces creo que ahí está la clave, ¿no? Sí. En un buen profesional, en el saber adaptar estas cosas a este punto. Sí, y que la misma persona no se dé cuenta y ya lo esté haciendo, ¿no? Que a veces es más el bloqueo de, wow, ahora tengo que hacer esto, tengo que ir a caminar. Bueno, pues mira, si te vas a poner la lavadora, pues al menos pues no te das tan cuenta, ¿no? Y no es tan difícil. Y también otra de las cosas que también lo quería compartir, aparte de qué disciplina o cómo desbloquear, ¿no? Este movimiento en X paciente o alumna, es también que la mujer quizá necesite una comunidad. O sea, yo ahora lo estoy viviendo y digo, wow, es que cómo suma que esa personita, esa mujer a lo mejor no sepa por dónde empezar, o sí que lo sepa, pero le falta algo, y a la que le pones en un contexto con más mujeres, en un entorno que, ostras,
que se siente tranquila, que quizá pues mira, la de al lado pues ya ha hecho la rutina que le tocaba o ya ha empezado a comer mejor, ¿no? O al menos alimentarse de una forma más consciente en su día a día. Esto hace mucho. Esto hace mucho. También porque dejan de sentir que están solas en esto. Exacto. Y que les pasa que claro. soy rara o que estoy mal y Claro. no. O sea, actuamos yo creo que un poco por comunidad de alguna manera, o sea, al final Sí. cuando tú te encuentras con gente que está viviendo lo mismo que tú, al final te sientes como comprendida, te sientes adaptada, te sientes, ostras, yo creo que la palabra comprensión es súper interesante, Sí. entonces cuando hay problemas digestivos y es muy difícil acompañar a personas con problemas digestivos, entonces yo muchas veces invito a la gente que trato de decir, puede venir tu pareja, puede venir tu madre, puede venir tu padre, Claro. sobre todo cuando hacemos esa entrega de la pauta para que realmente entienda la importancia de cómo hay que acompañar, tampoco nadie nos enseña, entonces es muy difícil entender o decirle no te preocupes, pues vamos a hacer esto o no comemos lo otro y cuando no sabes realmente lo que necesita esa persona. Total. Entonces Sí. creo que lo de la comunidad que comentas es súper relevante. Sí, es muy importante. En esto. Laura, como has dicho antes, que es muy difícil separar el cuerpo por partes, aunque existan especialidades, ¿cómo vincularías la salud hormonal, el sistema hormonal, con la salud digestiva, el movimiento, el estrés? Sé que es como muy ambiguo, pero ¿por dónde empezarías? ¿O cómo lo vincularías? Bueno, empezaría diciendo que al final todo está vinculado con el sistema nervioso y cómo podemos liberar tensión, cómo podemos gestionar el sistema nervioso a través del movimiento, ¿no? Una de las claves que llevamos hablando durante todo este episodio y sobre todo nosotras, ¿no? Las mujeres, que antes comentábamos, ¿no? Que somos cíclicas y que a lo mejor hoy estamos bien y mañana empezamos a tener también un sistema de problemas digestivos, ¿no? Y aquí es muy importante, ¿no? Otra vez pues ir hacia adentro, saber en qué momento del ciclo, sin volvernos locas, estamos, ¿no? Pero identificar en qué momento estamos también nos libera, ¿no? Para podernos acompañar mejor y también tener en cuenta de que a nivel sistema digestivo, que seguro que os has pasado y nos ha pasado a todas y seguro que quien nos esté escuchando, cuando por ejemplo estamos consagrados, cuando tenemos la regla, la menstruación, en esos momentos muchas veces nos pasa que quizá vamos más al lavabo, ¿no? Y dices, ostras, ¿por qué me está pasando esto? Y cada mes me pasa lo mismo, ¿no? Obviamente hay que mirar más allá, ¿no? ¿Qué está pasando en el ciclo? Pero en ese momento, ¿no? Que vamos más al lavabo, está pasando que hay una sustancia que se llama prostaglandina que hace esa contracción del útero y también, paralelamente, hace que haya más motilidad intestinal. Por lo tanto, aquí se responde, ¿no? La pregunta de ¿cómo se unifica y cómo se relaciona todo? Pues porque algo está pasando y por lo tanto si algo pasa en un foco, Total. pasa en todo, ¿no? Y es que nosotros lo vemos y lo sentimos mes a mes. Y es así. Y además el ejemplo que te has puesto es que estoy más estresada, también está toda más activada, motilidad intestinal más activada, además con ese pico hormonal que ya de por sí enciende más esta motilidad, pues tienes una consecuencia digestiva. Total, y toda la causa ha sido no digestiva. Sí, totalmente. Así que... Y también aquí entra pues la hormona del cortisol. Súmale que estés en un punto, como la mayor parte de nosotras, que tengas que hacer 1000 cosas día a día, súmale el cortisol, pues entonces ya... Total. Claro. Y al final es que no se tiene en mente ni en cuenta muchas cosas a nivel hormonal, que al final es lo que decías al principio, las mujeres somos cíclicas y hay que entender esa ciclicidad porque no estamos ni energéticamente ni anímicamente en los distintos momentos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que he visto en consulta, y igual también a nivel de movimiento y con chicas con las que trabajas? Errores más frecuentes que originan a la hora de moverse, de querer hacerlo todo perfecto, todo esto, ¿qué errores ves y qué consecuencias ves? Pues el principal, y yo lo diré en una palabra, es la autoexigencia. O sea que nos autoexigimos día a día y mes a mes. Y está bien exigirnos en algún punto, ¿no? Para también pues tener ese arranque a decir, venga, hoy me da pereza, ¿no? Pero sé que después me voy a sentir bien, ¿no? Pero claro, esta autoexigencia también la tenemos que saber gestionar,
porque Claro. no es lo mismo el primer día de regla, ¿no? A cuando estamos en nuestra fase folicular ahí a tope, ¿no? Que a lo mejor ahí sí que tenemos más energía, ¿no? Al final ahí juega mucho el papel de ese desequilibrio que hay entre los estrógenos y progesterona, ¿no? En sí es hormonal totalmente, por lo tanto lo que más veo, ¿no? es esa autoexigencia que después conlleva una frustración. Y exigir más al cuerpo no nos va a llevar a algo mejor, sino nos va a llevar a una frustración aún más significativa, ¿no? Y ahora que decías esto, así como encima del papel, según la fase en la que estemos del ciclo, ¿qué tipo de movimiento recomendarías más? Encima papel sin personalizar, pero así como en líneas generales, por saber qué función tiene o qué energía tenemos, cómo se predispone nuestro cuerpo, el movimiento más acertado. Pues bueno, sabemos que cuando estamos en plena menstruación, en pleno sangrado, nuestro cuerpo, yo siempre digo que es como que estoy en una cueva, ¿no? Es como me siento en una cueva, por lo tanto es normal y es fisiológico que estemos inflamadas y que nuestro cuerpo pida calma. Aquí diría, ostras, pues a caminar, como decíamos antes, si puedes caminar en la naturaleza aún mejor, porque así nuestro sistema nervioso también baja y hacemos un 2x1 y también disciplinas tipo yoga o pilates más slow, ¿no? Con más calma. Pasada la fase de sangrado, ¿no? De la menstruación, pues esos días o esa semana después sí que a lo mejor pues podemos meterle más caña al cuerpo, ¿no? En esa fase más folicular, ¿no? De decir, ostras, pues mira, esta semana puedo ir más a correr o puedo ir a una clase de spinning o una clase de crossfit o lo que quieras y lo puedes hacer sin problema, ¿no? Que también dependerá de las sensaciones que tienes. Puedes estar también en esa fase de decir, mira, hoy no toca, ¿no? Hoy no toca y paro. Y después, por último, cuando vuelve a venir pues ese premenstrual, ¿no? Que ya empezamos nos pesa más un poco la vida, pues también volver otra vez, ¿no? A la calma, a la escucha y interna. Está bien, claro. Yo creo que es súper importante. Y así un poquito para englobar todo lo que hemos comentado ahora en esta última parte, ¿qué consejos, 3 consejos que le darías a una persona que igual está pasando por este momento de descontrol, de no sé qué movimiento hacer, estoy con problemas digestivos, para un poquito darle luz en este sentido? Mójate un poco, mójate un poco. Vale, va. Pues mira, el primero de todo es alimentar el movimiento. Y diré, a ver, alimentar el movimiento, 2x1, ¿no? Tener esa frase dentro de nosotras, uno nos hace alimentar el movimiento, ¿no? De forma física, pues, ostras, dejarla, esa autoexigencia y realmente empezar a disfrutar de esos momentos para ti. Sentir el movimiento como un regalo, porque al final es un regalo para el cuerpo, y dejar de luchar constantemente con el cuerpo. O sea, al final es que muchas veces llegamos a esa lucha, ¿no? Por lo tanto, alimentar el movimiento en el aspecto más físico y alimentar el movimiento también a través de la alimentación, porque al final todo va vinculado. Y también una frase que me gusta mucho es: si nos alimentamos bien, ¿no? Y si aportamos suficiente energía al cuerpo, nuestro sistema digestivo estará con más calma para digerir, porque al final nuestro sistema digestivo necesita calma para digerir, ¿no? Que muchas veces también esto es importante recordarlo. Y si nuestro sistema digestivo está con calma y digiere bien, en consecuencia tendremos mucha más energía para movernos. Total. Por lo tanto, alimenta tu movimiento. O sea, Qué guay. Es el primer consejo. El segundo, diría, empieza a hacer pequeñas cosas en tu día a día, ¿no? Como comentábamos antes, y no esperes hacerlo perfecto, no esperes tener esa hora y media para ir al gym, no esperes hacer una rutina extensa porque te lo ha dicho el entrenador. Si empiezas por 10 minutos está bien, o si continúas con 10 minutos estará como aún todo más suma, genial. ¿no? Y todo vale, todo suma. Sí. Sí, en este segundo lo resumiría como empieza y sobre todo mantén la constancia, porque el cuerpo entiende más de constancia
que de intensidad. Eso es una frase que pusimos en el evento, que me tocó ¿Ah, a mí sí? presentar y dije, el cuerpo en ese sentido metabólicamente ama la constancia y la frecuencia más que la Totalmente. intensidad. Ostras, mira, pues no lo había escuchado. Sí, Mira. sí, 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 yo creo que el problema que hay también es que las redes son como uno de nuestros peores aliados un poco Sí. en la línea, porque al final tú ves que esta persona, y a veces a mí me cuesta como divulgar acerca de eso, porque yo soy la que a las 7 está Sí. en el gimnasio, Total. pero porque a mí me autorregula y a mí me va bien y yo duermo mis horas, yo descanso, y yo voy en mis 45 minutos, listo y fantástico, ¿no? Pero claro, hay una fina línea en el que, claro, la gente que se levanta a las 8:30, a las 9 ya ve que yo he ido al gimnasio, he desayunado, me he duchado, tal, pues porque yo soy más Sí. mañanera. Claro, entonces tú ves eso y dices, guay, yo no estoy haciendo tal, y ya entras como un poco en bucle. Sí. Igual que No me me pasa a incluyo, mí, igual que me pasa a mí cuando veo como gente que yo salgo a correr y me gusta y me encanta, pero ves Sí. que hace porrón de kilómetros y Total. dices, guay, y es inevitable el parar y Entrar. decir, no, es que yo estoy en este momento, yo estoy preparando esto o no estoy preparando esto Claro. o lo hago por este punto. Entonces, el entender qué objetivo tienes, yo creo que es clave, ¿no? Porque la gente hace, Total. me da la sensación que yo veo que la gente hace y deshace sin ningún objetivo, Solo sin... por modas, ¿no? O por dejarse llevar, ¿no? Total. De hecho, mira, el tercer consejo, ¿no? Que he dicho, Sí. el tercer consejo sería el no compararte. O sea, no te compares Sí. con la de al lado, ¿no? Que justo te estaba escuchando y digo, bueno, pues nada, me lo he sacado de la mente. Pero es que es así, ¿no? No te compares con la de al lado porque al final la de al lado tiene su mochila, tiene su tiempo, tendrás sus historias, ¿no? Y tú eres única, o sea, eres única en tus tiempos y en lo que necesita tu cuerpo. Qué chulo. Sí, sí. No sé si nos hemos dejado alguna cosita que quieras añadir, Laura. Yo creo que no. Que Está súper chulo. Está todo... Y no sé, me encanta un poco cómo lo transmites, el valor que das, ¿no? Al final, ya no es solo Sí. desde el punto más funcional alimentario, sino para mí es que es clave, o sea, todo lo que englobas a nivel integral es Claro. súper Bueno, y un poco importante. también sacar hierro y también frase de volver a lo esencial, o sea, no querer ir a más, sino volver a tu origen, ¿no? A qué necesitas, empieza a caminar, empieza a alimentarte mejor, pon más colores en el plato, ¿no? Hidrátate. También volver a lo es guay esencial. saber que una persona que se dedica a ello, se ha formado de esto, también transmite esto, ¿no? Porque yo podría pensar, uy, ella hace pilates y todos los movimientos y disciplinas, seguro que empieza por decir, haz 5 días a la semana esto, y saber que hay otras cosas importantes y que lo básico también está bien, Exacto. está genial. Sí, que sí. se ponga voz a esto, porque miles de mujeres, la frustración que tienen de no tengo tiempo, tengo hijos, Y y veo me la da otra- pereza sí, y tal, totalmente. y es que no puedo y qué hago porque no puedo ir al Sí. gimnasio. Hay otras cosas. Sí, Claro. sí, sí. Total. Sí, y que esto lo tengo tatuado incluso, menos es más. O sea, menos es más. Es que, ¿también lo decías? ¡Jope! Hola, yo lo digo del ¿Sí o no? lo he dicho De- aquí. de- Pues no, de lo lo que tengo, hemos lo tengo grabado antes. tatuado. Hemos grabado ¿Sí? antes un episodio Ostras. Y le he preguntado, ¿con qué te quedas este año? Me ha dicho, menos es más. Hola, qué fuerte. Literal. Wow, Y estoy viendo, tienes el mismo tatuaje que yo también. Why not? Ah, sí, O sea, también. más casual. Madre mía. Bueno, oye, conexiones. Sí. Muy Qué chulo, muy fuerte. guay, qué guay. Pero sí, es que es verdad, sacar hierro, ¿no? Al asunto y Personalizar. hacer menos, sí, es que sí, totalmente. Sí, Qué es guay. la constancia. Así Muy que bien. nada, muchas gracias Laura Mil por gracias. venir, A por vosotras. todo lo que nos has aportado y nada, Qué bien. encantadas de tenerte aquí. Igualmente. ¿Dónde te pueden encontrar? Explícanos un poquito. Sí, exacto, la eso. gente que quiera Sí, venir contigo. pues por Instagram, porque es mi principal canal. Mi cuenta es Basi Wellness, BACIY. Lo pondremos. Sí, que su significado, que antes me lo preguntabas, es Be and Connect Inside You, que esto salió en una de mis clases de nutrición, que no estaba muy pendiente en esa clase, pero yo estaba ahí conectando con otras cosas. Y al final pues es la filosofía que siempre intento transmitir, ¿no? El conectar. Así que me pueden encontrar por ahí o simplemente poner Laura Nieto y también saldré Perfecto. allí y allí lo tengo, sí, lo tengo todo allí, el número y todo. Muy bien. Súper feliz. Súper Laura, pues mil gracias. Vosotras. Y nada, nosotras ya
como hemos dicho, terminando ya la tercera temporada. Y listo por hoy, quedarán muy poquitos capítulos y nos vemos pronto. Un abrazo. Chao.